Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, acabamos de escuchar en la primera lectura que se nos ha proclamado el llamado del gran apóstol de los gentiles, cómo este hombre pasa de ser perseguidor de los cristianos a ser testigo convincente de Cristo. Dice textualmente: yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres. ¡Qué hombres!, ¿no? ¡Qué mujeres valientes! Que sabiendo que si optaban por el camino de Cristo, sufrirían grandes consecuencias: persecución, encarcelamiento, incluso la posibilidad de ser asesinados. Esta es la realidad de la esposa fiel de Cristo y de sus miembros: el sufrimiento infringido por las potestades del maligno. Tenemos grandes ejemplos de fidelidad al Evangelio, a Jesús, a Cristo, a lo largo de la historia del cristianismo. Sus célebres frases: morir antes que pecar. Un primer ejemplo podríamos poner al gran San Juan Bautista, el precursor del Señor. Fue asesinado por defender el santo matrimonio y por condenar el adulterio. Decía: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Fue muerto por un rey, por Herodes, que dictó sentencia estando borracho, estando embriagado, embotado por el alcohol y seducido por la belleza de la esposa de su hermano y el deseo desordenado de su sobrina. Otro ejemplo es San Pelayo o San Pelagio, un joven que tenía tan solo 13 años, a los 10 fue encarcelado, pero fue asesinado a los 13 años. Este joven de buen aspecto, como dice el martiriologio, encarcelado por su fe, fue asesinado por no ceder a los deseos impúdicos contra la pureza de parte del rey Abderramán III. Quería acostarse con este chico, este gobernante, este emir, que se encontraba en la ciudad de Córdoba durante la ocupación musulmana. De la misma forma podríamos decir Santa María Goretti, que celebramos cada 6 de julio, que entregó su vida protegiendo su pureza ante un joven de 20 años llamado Alejandro, que se lo quería arrebatar y decía: lo que tú me pides no le gusta a Dios, prefiero morir antes que pecar. Así, un último ejemplo quisiera poner: San José Sánchez del Río, un joven de 12 años, mártir de México, un joven que murió durante la persecución del dictador presidente Calles en México, que se ensañó tanto contra la iglesia.
Decíamos el lunes, todo aquel que lucha contra la Iglesia, lucha contra Dios y perderá tarde o temprano. Y así fue. En marzo del año 2001, el gran Papa San Juan Pablo II, quien sufrió durante su pontificado un intento de asesinato por parte de las autoridades rusas de ese entonces, con motivo de una beatificación de 233 mártires, dijo: la Iglesia solo beatifica mártires de la fe, no de la política ni de la ideología. Lo decía con ocasión de la beatificación de estos mártires españoles que murieron durante la persecución religiosa en el año 1935-1939. Estas personas ensañadas que decían: muera la Iglesia, abajo los curas. Sin embargo, no queda su nombre en la historia. Contemplamos un encuentro de Cristo con Pablo, camino a Damasco. Un encuentro que marca un antes y un después en su vida. Este encuentro transforma su vida, cambia su forma de ver las cosas y sobre todo es purificado y restaurado por medio del bautismo. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Estas hermosas palabras de Ananías a San Pablo también nos hace recordar el pasaje del discurso de San Pedro en el día de Pentecostés y la respuesta de la gente. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El encuentro con Cristo tiene que generar en nosotros una transformación en todos los ámbitos, interno y externo de nuestra persona. Y así lo vemos en el caso de la Magdalena, ¿no? Esta mujer que fue encontrada en acto de adulterio. Anda, y no vuelvas a pecar. Un cambio. Igual que Zaqueo, ¿no? Zaqueo, cuando el Señor entra en su casa, Zaqueo ve sus pecados, ve la falta que había cometido y dice: no, lo que he cobrado de más lo voy a devolver. Aquel que he cobrado injustamente. Hay un antes y un después en la vida. También tiene que notarse en nosotros. Conversión es la palabra que resuena en toda la Sagrada Escritura. Nuestro Dios, decía el santo profeta Ezequiel en capítulo 32, no busca la muerte del pecador, sino que viva y se convierta, ¿no? Que se convierta y viva. Pero si no cambia de vida, perecerá sin remedio. En este día nos preguntamos si realmente nos hemos encontrado con Cristo. San Juan Pablo II, en su discurso a los jóvenes chilenos, les decía, apuntando a Cristo, una figura, una imagen de la sábana santa que estaba allí en el estadio, les decía, ¿no? ¿Qué veis en Él? ¿Qué veis en Cristo? ¿Qué veis en Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? ¿Es solo un profeta? No, es más que eso. ¿Es solo un reformador social? No, es más que eso. Es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Salvador, el único Salvador. A veces aparecen supuestos salvadores en nuestro mundo, los seguimos, pero terminamos defraudados. Lejos de Él solo hay oscuridad y destrucción, decía el Papa San Juan Pablo II, de estos jóvenes entusiastas que buscaban la felicidad o que buscan la felicidad, como muchos jóvenes en nosotros. En nuestros días, San Pablo ha sido llamado para una misión, igual que hemos escuchado en el Evangelio la misión que Jesús da a los apóstoles. Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Anunciar la conversión y proclamen el Evangelio. Esta es la misión del apóstol San Pablo, llevar el Evangelio por todo el mundo. No se comprende la vida de San Pablo sin predicar el Evangelio. No se comprende las reuniones de San Pablo sin mencionar el nombre de Cristo. ¿Cuánto nos estamos alejando nosotros, verdad, de Dios?
Organizamos reuniones, ni siquiera se reza el Padre Nuestro, ni siquiera se habla de Cristo. Documentos, escribimos hojas y hojas sin siquiera citar la Sagrada Escritura o hablar de Cristo, de la Virgen Santísima, de los santos. Pues es esa la misión de San Pablo. La misión de San Pablo no se iba a Grecia, pues ahora vamos a hacer un concurso de natación, que es bonito, ¿no? Hay muchas cosas que hacer en el mundo, pero a los sacerdotes, a los obispos, a los que han sido enviados directamente por el Señor a anunciar el Evangelio, tienen esa misión especial, ¿no? Bien es cierto, por nuestro bautismo todos estamos llamados a evangelizar, pero el sacerdote más, sobre todo por el ministerio recibido, por el sacramento del orden. No se comprende a un sacerdote haciendo otras cosas ajenas, ¿verdad? Para eso están los laicos, para eso están ustedes, y que mejor lo hacen quizás que un sacerdote, ¿no? Hay actividades que ustedes pueden realizar y que el sacerdote, como diría el San Pedro, ¿no?, al elegir los 7 diáconos, nosotros nos dedicaremos a la oración, ¿no?, al estudio y a la oración y en predicar el Evangelio, podríamos decir. Hay tareas que ustedes, queridos hermanos, tienen que llevar adelante. Y San Pablo predica la verdad, predica a Cristo, la persona de Jesús. El Evangelio es Cristo mismo. San Pablo busca la salvación de los demás. Y de allí nos preguntamos nosotros también tenemos ese deseo del corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús es que todos se salven. Nosotros como sacerdotes, ay de nosotros como sacerdotes, si al final de los tiempos nos preguntase el Señor, ¿qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Faustina? ¿Por qué no está en el cielo? A ver, Padre José Manuel, ¿por qué? A ustedes no, ¿qué pasó con tu hijo que no lo educaste en la fe cristiana? ¿Qué pasó con tu esposo? ¿Qué pasó con tu esposa? Ese juicio que el Señor nos hará. Ay de mí si yo dijera, Señor, perdóname que no he celebrado la misa. Perdóname que no me puse a confesar por hacer otras cosas, ¿no? Perdóname, Señor, ay de mí, sacerdote, ¿no? Pero nosotros aspiramos y queremos decir, Señor, celebraba la misa todos los días, pero no se querían acercar a comulgar. Señor, nos poníamos en el confesionario y no se querían acercarse a confesar porque decían, yo no he cometido pecado, yo no tengo pecados, llevo 15 años pero no cometo pecado, ¿no? Falta ponerle en un pedestal, ¿verdad? 15 años sin cometer ningún pecado, dice el salmista, el justo comete pecado 7 veces al día, ¿no? Allí el Señor dirá, pues Padre José Manuel, no es tu culpa ya, es la culpa de ellos mismos, ¿no? Por eso, queridos hermanos, aprovechemos cada día nos vamos jugando nuestra salvación. Usemos todos los medios para evangelizar. Decía su santidad el Papa Benedicto XVI, tenemos que evangelizar ese otro continente, el continente de los medios de comunicación, de la tecnología. Les decía a los jóvenes, allí evangelicen, allí en los medios, porque todas las cosas tienen que ser utilizadas para el bien, no tienen que ser utilizadas para el mal. Evangelizar. Ayer hemos celebrado la festividad de San Francisco, patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, y quisiera invitar sobre todo pues a todos los que se dedican al periodismo. Mi padre es periodista, ¿no? A mi padre le gusta el periodismo, ¿no? Invito e invoco a todos los periodistas a decir siempre la verdad, a no cambiar la verdad. Invoco a los que se hacen cargo de los medios de comunicación a tener ese santo temor de Dios. Ay de nosotros si cambiamos la verdad. Sobre todo, invoco a estos periodistas, a nuestros periodistas regionales, ¿no?, que escriben a diario, ¿no?, para que llegue a nosotros la información, a no transgiversar la verdad. Más sobre todo si es con el ámbito de la iglesia, hace mucho daño. O cuando son consultados por medios de comunicación del extranjero, ¿no? Decir siempre la verdad, al igual que los periodistas a nivel nacional. Tener ese santo temor de Dios. Ay de nosotros si cambiamos la verdad. Ay de nosotros si transgiversamos las cosas como son en realidad. Y por último, colaboremos todos en este proyecto,
en este plan de la salvación de Cristo. Cristo es el que va adelante en la evangelización. Hoy hemos contemplado a San Pablo, y San Pablo tenía colaboradores. Al igual nosotros los sacerdotes somos colaboradores de los obispos. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Los obispos no son vicarios de nadie, son sucesores de los apóstoles. Y nosotros los sacerdotes somos sus colaboradores, ¿no? Agradecemos a nuestro obispo, ¿no?, que le queremos mucho, nunca nos obliga a nada. Nunca, siempre es en ese orden a la salvación y nosotros colaboramos con él. Nunca nos obliga, ¿no? A nuestro obispo, ¿no?, que vemos reflejado el sucesor de los apóstoles, ¿no?, que es un pastor según el corazón de Dios y que nos va formando también según el corazón de Cristo y el querer de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Que así sea.